Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. nadie te ama como yo. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración. Dios del cielo, que hiciste la mañana y también que brille más el sol. Dios del cielo, bendice nuestras almas, tú que traes el amor. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, eres la fuente, la luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria eres tú. Dando, dandido, dando, dandido, dando, dandido. Ya las campanas tocan la fiesta, porque ha nacido Dios el Salvador. El sol le dio de rayos su fulgor, para loar de gloria toda una eternidad. Dios del cielo, Señor del universo, que la tierra nos muestre el camino. Dios del cielo, venimos a adorarte, el que ofrenda el alma mía. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo está de fiesta y cada corazón le canta esta canción. Dando, dandindo, dando, dandindo. Ya las campanas tocan la fiesta, porque ha nacido Dios el Salvador. El sol le dio de rayos su fulgor, para loar de gloria toda una eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Los recibo con el mismo gozo, con la misma alegría con la que venimos ya desde hace unos días atrás celebrando el gran acontecimiento de nuestra fe, la encarnación del Verbo eterno de Dios en el seno purísimo de la Santísima Virgen María. Este acontecimiento que se llama la Navidad, que, como decíamos en la catequesis pasada, mientras que para la sociedad de consumo, para el marketing, ya terminó, nosotros, los cristianos verdaderos, los cristianos católicos, todavía vivimos plenamente ese acontecimiento llenos de mucho gozo. Acontecimiento este que se produjo en la historia hace más de 2000 años por la misericordia de Dios, que trazó desde antiguo este plan de salvación para ti y para mí, para todo el género humano, y que se desarrolló gracias al sí de una jovencita que confió plenamente en la palabra de Dios,
en las promesas de Dios, en una mujer sencilla del pueblo que confió plenamente en lo que Dios había anunciado por boca de sus profetas. Vamos sin más tardanzas a dar inicio a nuestra celebración en torno a la palabra de Dios en esta gran fiesta, en esta gran solemnidad dentro del tiempo de la Navidad, que es la solemnidad de la Epifanía del Señor. Y para eso decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias infinitas, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre providente, Padre nuestro que estás en el cielo, porque nos has derramado tu amor misericordioso a través de la persona de tu Hijo Jesucristo, a través de la gracia del Espíritu Santo, a través de la presencia amorosa de nuestra Madre, la Virgen Santísima, a través del trabajo silencioso y dedicado de nuestro hermano San José, patrono de la Iglesia, que ha sido confiado a través de tu misericordia como el protector no solamente de la Sagrada Familia de Nazaret, sino también protector de la Iglesia, patrono de la Iglesia. Queremos encomendar, Señor, a ti en esta mañana nuestra oración llena de gozo, llena de alegría, llena de esperanza. Queremos pedirte, Señor, que sigas produciendo frutos espirituales en nuestras propias vidas, en nuestro propio corazón, que seas tú, Señor, el alfarero que le da forma a nuestro corazón como al barro, que sean nuestras vidas, Señor, maleables y dóciles ante tus manos magistrales y amorosas, para que sigas haciendo de nosotros tu santa voluntad. Permítenos, Señor, que la gracia de tu amor se derrame en nosotros, para que a través de nuestras palabras, pensamientos y acciones, gestos y actitudes, nosotros manifestemos que estamos unidos a ti y que somos hijos tuyos, Señor, que nos has enviado a tu Hijo Jesús para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Ayúdanos a vivir este día, Señor, unidos totalmente a ti, que no nos separe de ti el pecado. Ayúdanos, Señor, para que tengamos la gracia de luchar contra las tentaciones, de resistir a las situaciones de mal y que nos mantengamos en tu gracia divina, gracia esta que nos envías a través de los sacramentos, a través de tu santa palabra, a través de nuestra comunión contigo en la oración. Permítenos ser tu presencia amorosa para todos aquellos que más lo necesitan. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como decíamos en la oración, estamos celebrando la gran solemnidad de la Epifanía del Señor. Normalmente conocida esta fiesta, esta gran solemnidad, como la fiesta de los Reyes Magos, pero en realidad es la gran solemnidad de la Epifanía del Señor. Y vamos pues a meditar en la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy a través de su Santa Iglesia, y la tomamos de Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella,
se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su patria por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta gran solemnidad de la Epifanía del Señor es, junto con la solemnidad de la Natividad o del nacimiento de Cristo y con la solemnidad del bautismo de nuestro Señor, las tres grandes solemnidades de este tiempo de la Navidad. Cada una de estas solemnidades se convierten en fundamentos de nuestra fe cristiana, porque en la edad temprana de Jesús nuestro Señor, como el Mesías encarnado, como el Emanuel, como el Dios con nosotros, estas solemnidades que corresponden a grandes acontecimientos en la vida, en la infancia de Jesús, revelaban ya profundas realidades de nuestro Señor, que fueron posteriormente asimiladas por la primitiva comunidad cristiana y han perdurado hasta nosotros a través de la tradición apostólica viva de la Iglesia, así también como a través de las Sagradas Escrituras. Popularmente esta fiesta es conocida como el Día de los Reyes Magos. Sin embargo, la fiesta central se reconoce por la presencia de Cristo, que es adorado por estos hombres que San Mateo llama magos. En la tradición los llamamos reyes, pero San Mateo, que es quien tiene este relato tan especial de la infancia de Jesús, los llama magos. Los llamamos reyes debido a una tradición muy antigua que hunde sus raíces hasta la primitiva comunidad cristiana, hasta los padres de la Iglesia, que veían cumplida en esta gran vivencia de la fe el acontecimiento que ya estaba profetizado por Isaías en el capítulo 60 de su libro, como lo escuchábamos en la primera lectura el día de hoy. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al esplendor de tu aurora. Vendrán todos los de Saba trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. En el Salmo 71, que también proclamamos el día de hoy, decimos: los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Es por esa razón entonces que la Iglesia, desde tiempos inmemoriales, desde los primeros siglos de existencia de esta que es la esposa de Cristo, de esta que es el cuerpo de Cristo, se ha reconocido pues a estos hombres que vinieron del Oriente como reyes, en cumplimiento de esas profecías que encontramos ya en el Antiguo Testamento. Pero el evangelista San Mateo nos presenta a estos hombres de figura misteriosa como magos. Eran magos no porque practicaran ninguna de las artes ocultas de quienes hoy, por ejemplo, se llaman de esa manera o la gente los llama de esa forma, magos o brujos. Son magos en el sentido antiguo de la expresión, porque eran hombres sabios, conocedores de muchas ciencias y que usaban todas estas ciencias, todo este conocimiento para buscar la verdad. Más que estar guiados entonces por una estrella, estaban guiados por su deseo de encontrar la verdad. Y basados en el conocimiento humano que ellos tenían, se ponen entonces en camino para encontrar a aquel a quien desconocían, pero que era ya anunciado para ellos a través del conocimiento humano mismo que ellos tenían, y ese conocimiento es el que los llevó entonces a no conformarse con la ignorancia, con estar en la oscuridad, sino que buscaron la luz, no solamente de esa estrella, sino de Jesucristo nuestro Señor. Y por eso cuando llegan a su presencia, lo reconocen como Dios, lo reconocen como Rey, y ven en él también la figura plena del hombre pleno, del hombre verdadero. Eso significan cada uno de los tres regalos que le ofrecen estos Reyes Magos al niño Jesús: el oro,
el incienso y la mirra. El oro era un regalo especial que entre dignatarios solían entregarse y solían compartirse, pues ellos como reyes ven a ese niño Jesús como rey y por eso le presentan como uno de los regalos especiales el oro. Pero también le presentan incienso. Tanto los judíos como nosotros en nuestra liturgia presentamos a Dios incienso como una forma de adoración. En la celebración de la Santa Misa, cuando son misas solemnes, presentamos allí nosotros también el incienso. Pues estos Reyes Magos reconocen a ese niño Jesús como Dios y por eso le ofrecen ellos también incienso. Y la mirra era una sustancia aromática que se usaba para embalsamar los cuerpos en el sepulcro. Y ya con el hecho de que le presenten los Reyes Magos al niño Jesús, la mirra es ya un anticipo del anuncio de la pasión de Cristo que va a acontecer y que va a dar como resultado su muerte. El mismo Jesús había hablado ya de cómo su cuerpo iba a ser embalsamado, pues muchos años antes de que Jesús iniciara su ministerio público, ya los Reyes Magos, con presentarle la mirra, lo habían reconocido como hombre verdadero y habían también marcado como un anuncio su pasión y su muerte. Esta fiesta de la Epifanía se llama así porque en griego Epifanía significa manifestación. Es la manifestación de Jesús como Dios, como Rey y como hombre para todos los hombres y para todos los tiempos y todas las culturas que lo reconocemos entonces como lo que Él es, Dios, Rey y hombre verdadero. Es la fiesta de la catolicidad, es decir, si hay una fiesta católica por excelencia, junto con la fiesta, la solemnidad de Pentecostés, es la solemnidad que hoy celebramos, la fiesta, la solemnidad de la Epifanía, porque es la universalidad de la salvación. Los Reyes Magos son extranjeros que representan a todas las naciones de la tierra y somos todos llamados a formar parte de este nuevo pueblo de Dios. Antes eran solo los israelitas, el pueblo de Israel. Ahora en Cristo, por Cristo y con Cristo, todos nosotros, los que somos cristianos, bautizados, somos ya parte de ese pueblo de Dios. Y es un pueblo universal, es un pueblo católico. Esta es, por tanto, una fiesta católica, la fiesta de la catolicidad. Nosotros, como los Reyes Magos, estamos llamados a buscar la verdad, a no quedarnos en la oscuridad y en el error, a no quedarnos en la ignorancia, sino estar deseosos de encontrar la verdad. No podemos quedarnos en la ignorancia siendo así bien tranquilos, bien campantes, decimos en Colombia, bien conchudos, bien ignorantes en las cosas de nuestra fe. La verdad es fundamental y Dios nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos encontrar en su iglesia la verdad plena. La verdad plena que es Cristo mismo. Por eso Él en Juan 14:6 se identifica como la verdad. Cuando dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. San Agustín de Hipona, un santo muy importante de nuestra iglesia, relaciona estas tres realidades de Cristo de la siguiente manera. Yo soy el camino para encontrar la verdad que lleva a la vida. Eso es Cristo nuestro Señor. Es el camino que nos lleva a la verdad para encontrar nosotros la vida plena, la vida eterna. En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús estaba ya prometiendo a sus apóstoles, a su iglesia, a su única iglesia que Él había fundado, el espíritu de la verdad plena, el espíritu de la verdad completa. De allí que nosotros estamos llamados a no conformarnos con verdades a medias, con pedacitos de verdad, con semillas de la verdad que están esparcidas en todas las religiones, inclusive en las sectas protestantes, pero que no son la verdad plena, la verdad completa. Jesús prometió el espíritu de la verdad plena, de la verdad completa, para que nosotros seamos santificados en esa verdad. Así aparece en Juan capítulo 17,
versículos 17 y 19. Está en la oración sacerdotal Jesús orando por todos nosotros al Padre y le dice al Padre en la oración: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. De allí pues que nosotros necesitamos, como los Reyes Magos, buscar la verdad a toda costa, hasta las últimas consecuencias, para que en esa verdad que es Cristo nuestro Señor, nosotros seamos santificados. ¿Dónde encontramos esa verdad? Los hermanitos protestantes dirían solamente en la Biblia, pero eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña, por el contrario, que esa verdad plena nosotros la encontramos en la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Por ser la iglesia columna y fundamento de la verdad, es que nosotros estamos buscando a Cristo en la única y verdadera iglesia que Él fundó. Por ser la iglesia columna y fundamento de la verdad, es que nosotros sabemos que en la iglesia es donde la Biblia encontró su origen. La Biblia católica, por supuesto, la Biblia cristiana, por supuesto, la Biblia con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia con 73 libros nació dentro de la iglesia. Y es porque, ya lo decía también San Pablo en su carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. De allí entonces que la figura de los Reyes Magos para nosotros es muy importante, porque nos recuerda nuestro deseo por hallar la verdad, no cualquier verdad, no pedacitos de la verdad plena. Y eso es muy importante en estos tiempos en los que hay tanta confusión, en los que hay tanta flojera en muchos católicos que no se dejan formar y que se quedan entonces en la ignorancia con respecto a su fe. No basta en estos tiempos tan difíciles en los que hay tantas propuestas religiosas, no basta con quedarnos con lo que aprendimos en la doctrina cuando éramos niños y nos preparábamos para los sacramentos. No basta tampoco con la palabra de Dios que nosotros recibimos en la Santa Misa cada domingo y que nos quedemos entonces con ese pedacito de palabra que recibimos semanalmente. No basta tampoco con las enseñanzas que nosotros los sacerdotes damos en la homilía dominical. Todas estas cosas son muy importantes, pero necesitamos habitar en la palabra de Dios como la Santísima Virgen María. Algunos se dejan deslumbrar por la luz que viene de otras, entre comillas, iglesias, y con mucha facilidad se alejan de la iglesia verdadera, de la que, como nos dice San Pablo en primera Timoteo, capítulo 3, versículo 15, es columna y fundamento de la verdad. Apartados de esa iglesia, se apartan también de la verdad. Por eso no pueden llegar a tener la verdad plena si no están dentro de la iglesia de Jesús. Hoy la invitación en esta fiesta tan especial de la Epifanía, de la manifestación de Dios, de la revelación de Dios al mundo como Emmanuel, como Dios con nosotros, en esta fiesta de la catolicidad, es que nosotros sigamos la estrella de la luz de Cristo a través del estudio, de la oración y de los sacramentos. Que estudiemos nuestra fe, que estudiemos con asiduidad y con perseverancia la palabra de Dios, que nos mantengamos en la oración y que celebremos los sacramentos. Que esta fiesta pues de la solemnidad de la Epifanía llene nuestro corazón del deseo de conocer la verdad plena, y que hagamos uso de los medios de salvación a través de los cuales Dios nos ayuda para que en su iglesia nosotros podamos conocer esa verdad y ser santificados en ella. Amén. Llegaron ya los reyes y eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar.
Hemos venido meditando en las pasadas catequesis en una serie de razones que nos hacen a nosotros ser la iglesia verdadera de Jesucristo, nuestro Señor, la iglesia que tiene origen divino, la iglesia verdadera que es esposa de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Y a través de esas razones nosotros estamos enamorándonos cada vez más de nuestra iglesia y de nuestra fe cristiana católica, que es la fe cristiana verdadera, que se ha mantenido intacta, inalterada, única y exclusivamente en esta iglesia de Cristo, que tiene ya más de 2000 años, que tiene sus raíces en Jesucristo nuestro Señor y que a través del trabajo evangelizador de los apóstoles, en esta tradición viva de la iglesia, que se ha mantenido ya por más de 20 siglos, ha llegado hasta nuestros días. Y en las promesas del mismo Cristo, esta iglesia va a durar todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros queremos seguirnos enamorando de nuestra fe y queremos también nosotros seguir aprendiendo y profundizando en esta fe para amarla más, reconociendo que en ninguna otra asamblea o grupo o congregación o denominación, entre comillas, iglesia, en ningún otro lugar nosotros vamos a poder encontrar las gracias y dones y bendiciones que Dios nos ha dejado en su iglesia, en su santa iglesia católica. Y vamos a meditar ahorita en este don especial que Dios le ha concedido a su iglesia, a la iglesia católica, para que sea la administradora de la reconciliación, la administradora de la misericordia de Dios. La iglesia católica es administradora del sacramento, del ministerio de la reconciliación que el mismo Jesús le confió, para que a través de este ministerio que se ejerce en el sacramento de la confesión, los creyentes puedan ser reconciliados con Dios y reciban el perdón de sus pecados, según la voluntad de su fundador, de Jesucristo nuestro Señor. Miren cómo lo dice de hermoso San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 21. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les suplicamos, reconcíliense con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo era apóstol de Cristo. Él había sido elegido por Dios mismo para esa tarea, para esa misión que Dios le confiaba. A San Pablo se le impusieron sus manos. Los otros apóstoles y los presbíteros, los sacerdotes, el colegio de los presbíteros y de los obispos le habían impuesto las manos a San Pablo y lo habían ordenado sacerdote. San Pablo entonces, así como nosotros los sacerdotes ministeriales, recibimos esa tarea de administrar el ministerio de la reconciliación a través del sacramento de la confesión. San Pablo como católico, San Pablo como sacerdote, San Pablo como obispo y como apóstol, entiende justamente este ministerio de la reconciliación como la tarea que Dios le ha confiado a la iglesia para que administre la misericordia divina. Y esto se hace por voluntad de Dios. Por eso dice San Pablo que todo proviene de Dios. Es de parte de Dios que nosotros hemos recibido ese poder. Por supuesto que solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero ojo, Dios en su amor y en su misericordia quiso que los hombres escogidos por Él, consagrados por Él, a través del orden sacerdotal, tuviéramos ese poder de perdonar los pecados, no en nombre propio, no con nuestro propio poder, sino en nombre de Dios, con el poder de Dios. Miren cómo lo decimos nosotros en la fórmula de absolución, una vez que ya el penitente ha confesado con humildad sus pecados y ha reconocido entonces la necesidad de la misericordia de Dios. Allí nosotros, los sacerdotes, imponemos las manos como un gesto sacerdotal,
un gesto cristocéntrico, haciendo nosotros este acto de amor y de misericordia in persona Christi, es decir, en el nombre de Cristo, siendo Cristo allí mismo para esta persona que se está confesando de sus pecados, y le decimos la fórmula de la absolución que dice así: Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es de Dios, pues, directamente, de donde proviene para nosotros, los sacerdotes, este poder sacerdotal que nos permite liberarte a ti de tus pecados. Donde encontramos nosotros en la Biblia ese momento en el que Dios le confirió a los hombres tal poder. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos del 21 al 23. Jesús les dijo otra vez: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Miren cómo surge de la iniciativa de Cristo el conferirle este poder divino a los hombres, no a cualquier hombre, no a cualquier persona, a los que Cristo ha llamado, a los que Cristo ha elegido, a los que Cristo ha consagrado, a nosotros los sacerdotes ministeriales, que nos hemos convertido por tanto en embajadores de Cristo y actuamos in persona Christi, como si Dios mismo los exhortara a ustedes a que se reconcilien con Él. Dios lo hace a través de nosotros, que somos sus embajadores. Somos por tanto embajadores de Cristo, somos por tanto administradores de su misericordia. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros necesitamos ponernos en la posición de penitentes y necesitamos ser por tanto reconciliados con Dios a través del ministerio de la reconciliación, del sacramento del del sacramento de la confesión, que a través del sacramento del orden sacerdotal nosotros hemos recibido como poder especial directamente de Dios. No hace mucho tiempo veía yo una publicación de Facebook muy odiosa en contra de la iglesia, que provenía de un hermanito protestante, y esa publicación no solamente mostraba el odio que tiene este hermanito protestante en contra de la iglesia, sino también su ignorancia, porque son supremamente ignorantes en relación con las Sagradas Escrituras, en relación con la fe cristiana, en relación con la historia, etc. Y decía este hermano protestante: la gente viene a confesarse con el cura y el cura le perdona los pecados. El cura, ¿con quién se confiesa? ¿Quién le perdona los pecados al cura? ¿El cura se confiesa directamente con Dios? Y decía también después: el Papa dice que tiene el poder de perdonar los pecados y le perdona los pecados a la gente. ¿Con quién se confiesa el Papa? ¿O el Papa recibe la confesión y la absolución de sus pecados directamente de Dios? ¡Qué ignorancia tan grande y qué odio tan grande tienen los hermanitos protestantes en contra de la iglesia para llegar a afirmar cosas tan absurdas como las que se ven muchas veces en las redes sociales, o con los hermanitos protestantes con los que uno se encuentra habitualmente en cualquier lugar, hasta en la propia familia? Tristemente encuentra uno pues todos esos ataques fruto de su odio y de su ignorancia en relación con todos los aspectos de la fe. Es que cuando nosotros estamos en el sacramento de la confesión, nosotros estamos actuando in persona Christi, es decir, nosotros estamos siendo Cristo mismo para esta persona que es penitente, que se está reconciliando con Dios a través del sacramento de la confesión que administramos nosotros por haber sido elegidos sacerdotes del Dios Altísimo. Pero nosotros también como sacerdotes cometemos pecados. Eso no es nuevo, eso está en la Biblia también, en pasajes tan hermosos como Hebreos capítulo 5, del 1 en adelante, donde se muestra cómo el sacerdote ofrece sacrificios tanto por sus propios pecados como por los pecados del pueblo. Eso no es nada nuevo. Dios llamó pecadores, pero a esos pecadores a los que Dios llamó,
por misericordia suya, no por méritos de nosotros, Dios los consagró, nos consagró. Y entonces nosotros también necesitamos ponernos de rodillas frente a otro hermano sacerdote para que nos perdone nuestros pecados. Nosotros, sacerdotes, no nos confesamos nosotros mismos con Dios, directamente con Dios. No, lo hacemos a través del sacramento de la confesión con otro hermano sacerdote. Y nosotros, por más que somos sacerdotes del Dios Altísimo, sacerdotes ministeriales, cuando ejercemos nuestro rol como penitentes, con humildad también nos acusamos de nuestros propios pecados y nos ponemos de rodillas frente a otro hermano sacerdote para que este hermano sacerdote, in persona Christi, representando a Cristo como embajador de Cristo, nos perdone los pecados. Y este poder viene directamente de Dios. Por eso Jesús decía que quienes blasfemen contra el Espíritu Santo no pueden recibir ese perdón, esa reconciliación con Dios, porque el poder del Espíritu Santo se establece, se derrama sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, en ese sacramento de la confesión. Y cuando uno rechaza el poder sacerdotal que Cristo ha dejado para nosotros, para los sacerdotes, en el sacramento de la confesión, a lo que está rechazando es a la misericordia de Dios. A quien está rechazando es al Espíritu Santo, que es quien nos ha dado a nosotros ese poder de perdonar los pecados. Es una cosa muy seria y ojalá que los hermanitos católicos que ya se han dejado confundir y que ya se han dejado morder por este demonio de la mentalidad protestante puedan ser iluminados por la gracia del Espíritu Santo para que no rechacen esa salvación y esa reconciliación que Dios quiere dar a través de su iglesia. La Iglesia Católica es también la única que profesa y defiende el sacramento del matrimonio tal y como Jesús lo instituyó y lo enseñó. ¿De qué manera? El matrimonio indisoluble, es decir, el matrimonio que no se puede disolver, en el cual el divorcio no existe, porque en la enseñanza de Cristo está muy claro que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso lo encontramos, el mensaje completo de esta instrucción de Cristo, lo encontramos en San Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 9. Se le acercaron unos fariseos que para ponerlo a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra, y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dícenle: pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles Jesús: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, les digo que quien repudie a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje de Mateo capítulo 19 es muy claro. Defiende la postura divina acerca del matrimonio. No se vale que después de que el hombre se unió a una mujer, la abandone para irse con una mujer diferente. Y asimismo con la mujer no se vale que después de haberse unido a un hombre y haberse constituido uno con ese hombre, después lo abandone y se consiga a otro. Solamente en la Iglesia Católica el matrimonio sacramental defiende esta institución de origen divino, el matrimonio, al estilo de Dios, según la voluntad de Dios. Ustedes mismos pueden evidenciar en aquellas agrupaciones, en aquellas sectas que se autoproclaman iglesias y en las que los pastores protestantes casan, que el divorcio es válido. Una persona en estas sectas se puede casar y divorciar y volver a casar no solamente una vez, sino 2, 3, 4, todas las veces que quiera, porque para ellos el matrimonio no es indisoluble. Para ellos el matrimonio sí puede ser disuelto por el divorcio. Solamente en la Iglesia Católica el matrimonio es indisoluble. Los mismos pastores protestantes
muchos de ellos son casados, divorciados y vueltos a casar. Y ellos suelen no predicar en torno a estas cosas porque no les conviene, porque ellos mismos, para poder beneficiarse económicamente de la fe que le venden a sus seguidores, les permiten divorciarse. Ellos mismos se conceden a sí mismos esa atribución de divorciarse una vez que ya se han casado. Es una sinvergüenzada en estas sectas protestantes en las que tan fácilmente las personas se pueden divorciar y volverse a casar. Pero la realidad, tal y como lo enseñó Jesucristo nuestro Señor, es que el matrimonio es indisoluble. Este hombre y esta mujer, al unirse en el santo sacramento del matrimonio, se convierten en una sola cosa. Y ojo, los pastores protestantes no tienen la facultad para casar en nombre de Dios. Puede que lo hagan según la ley humana, pero no lo hacen con la facultad divina, porque ellos no han sido llamados por Dios, no han sido consagrados por Dios. No tienen ellos la facultad divina para que casen en el nombre de Dios. Luego, una pareja que se ha casado en una secta protestante, una pareja que ha sido casada por un pastor protestante, es una pareja que está viviendo, como dice Jesús aquí, en fornicación. No están casados en realidad, lo que están en pecado mortal, porque están cometiendo pecado de fornicación. Así como la iglesia defiende el matrimonio tal y como Jesús lo enseñó, matrimonio sacramental e indisoluble, así también la iglesia muestra el rostro misericordioso de Dios a aquellos que han pasado por la dura experiencia de la separación, sin excluirlos de la comunidad de fe, sino alentándolos con el soporte espiritual de todo el cuerpo de Cristo que sufre cuando uno de sus miembros sufre, como lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26. En esa misma carta de San Pablo a los Corintios, ya en el capítulo 7, San Pablo está desarrollando la misma enseñanza de Cristo en torno al matrimonio y está hablando de parejas en las que se pudiera llegar a dar una separación física. Pero ojo, no es el divorcio. San Pablo no está defendiendo el divorcio, ni está permitiendo el divorcio. San Pablo está diciendo allí que si una esposa se separa de su esposo, que ya se quede así, que no busque a otro hombre y viceversa. Y que si quiere volver a estar viviendo en pareja, que se reconcilie con su esposo. Yo los invito a que lean todo ese capítulo 7 de la primera carta de San Pablo a los Corintios para que miren tanto los fundamentos de la vida matrimonial tal y como Cristo nos lo enseña en ese capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, así también para que miren las raíces bíblicas y cristológicas del celibato sacerdotal, del acto mismo en el que nosotros nos hacemos eunucos por el reino de los cielos, tal y como Jesús lo hizo, tal y como San Pablo lo hizo y lo recomienda, para que no se dejen confundir cuando hermanitos protestantes hablan de nosotros los sacerdotes, criticándonos porque no nos hemos casado, diciendo ellos que son enseñanzas, doctrinas de hombres, cuando no saben ellos que se encuentra esta enseñanza tan hermosa en la Biblia, de la que vamos a hablar pues un poquito más adelante. La Iglesia Católica continúa el sacerdocio de la nueva alianza instituido por Jesucristo en la última cena. Nos dice San Lucas capítulo 22, versículos del 19 al 20, lo siguiente: tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Este ministerio sacerdotal que fue fundado, fue instituido por Cristo en la misma noche en la que Jesús instituye la Eucaristía, en el Jueves Santo, a través de esas palabras, de esa orden que le confiere Cristo mismo a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía. Se ha perpetuado este ministerio solamente en la Iglesia Católica, sin interrupción, desde la Iglesia primitiva hasta nuestros días, gracias a la sucesión apostólica y al orden sacerdotal, tal y como lo confirma el Nuevo Testamento. Hay quienes se autoproclaman pastores
porque ven la palabra pastor en la Biblia y entonces se atribuyen a sí mismos ese título, pero nadie los ha llamado, nadie los ha elegido, nadie les consagró, nadie les impuso las manos. No recibieron ellos el orden sacerdotal porque no tienen sucesión apostólica. Solamente somos pastores verdaderos de la iglesia, los sacerdotes, los obispos y los diáconos, aquellos que a través del orden sacerdotal hemos sido consagrados por Dios para esa tarea del pastoreo en el pueblo de Dios. Decimos que este acto de la sucesión apostólica, esta acción del Espíritu Santo en la iglesia de Jesús a través de la sucesión apostólica, está documentada y está también testificada en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3, algo que ya mencioné yo hace un momentito, que a San Pablo le impusieron las manos. Los hermanitos protestantes, de manera especial los pastores, piensan y afirman y enseñan que San Pablo simplemente, una vez que se encontró con Cristo, agarró una Biblia y se fue a predicar, que él no tuvo que pasar por este acto apostólico y sacerdotal de que le impusieran las manos. Y es falso. Ellos no le leen a sus seguidores este pasaje de Hechos 13, del 1 al 3, en el que claramente a Pablo le impusieron las manos, lo consagraron a través del orden sacerdotal por medio de la sucesión apostólica. Había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros, y ellos pues dicen que son eso, ¿no? Profetas y maestros, pero es que nadie los ha llamado, nadie los ha elegido, nadie los ha consagrado. En la iglesia de Antioquía había efectivamente profetas y maestros que habían sido consagrados como tal por Dios mismo, a través de la sucesión apostólica. Entonces sigue allí el pasaje de Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículos del 1 al 3. Había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio el Cirenense, Manahén, hermano de Leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. San Pablo no se mandó a sí mismo. Él no se dio a sí mismo el título de apóstol. Él no agarró una Biblia y la puso bajo el brazo y salió a predicar gloria a Jehová, aleluya. No, él recibió el ministerio del orden sacerdotal a través de la imposición de las manos. En San Pablo, la comunidad de fe, los apóstoles, los presbíteros, impusieron las manos. Una vez que San Pablo recibe la imposición de las manos, él mismo, ya como sacerdote, ya también como obispo, como apóstol, él mismo las impone también después a Timoteo. Y eso queda registrado en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. A San Pablo, la comunidad de fieles, el grupo de los presbíteros y de los apóstoles le impuso las manos. Él a su vez, ya como obispo, ya como sacerdote, impone las manos pues a Timoteo. Eso también queda claro en la primera carta a Timoteo, ya en el capítulo 4, versículo 14. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Luego no solamente Pablo le impuso las manos, sino la iglesia representada por el colegio de presbíteros. Y una vez que Timoteo recibe entonces la imposición de las manos y a través de ella el poder sacerdotal, tiene él a la vez la sucesión apostólica para comunicársela a otros. Eso queda claro en la misma carta de San Pablo a Timoteo, primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro. Entonces en la iglesia de Jesús es una realidad la sucesión apostólica.
Y esa sucesión apostólica se confiere a través de la imposición de las manos. Y lo que se recibe a través de la imposición de las manos es el orden sacerdotal. Cuando a uno le han impuesto las manos, uno recibe la gracia del Espíritu Santo. Y de manera especial cuando a quien se le impusieron las manos es constituido obispo, este ministro ordenado tiene ya el pleno poder del Espíritu Santo para imponer también las manos a otros y comunicar así entonces el poder sacerdotal. La Iglesia Católica continúa también la práctica de la unción de los enfermos para pedir la curación de la mente, el alma y el cuerpo, según la enseñanza divina en la Santa Biblia. En Marcos capítulo 6, versículo 13, se nos relata cómo los apóstoles expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Ese acto de la unción con el óleo, de la unción con el aceite consagrado, viene ya desde los apóstoles. Cristo le dio ese poder a los apóstoles para que a través pues de la unción con el aceite bendecido pudieran darle la sanación de la mente, del alma y del cuerpo a todas las personas que con fe recibieran este sacramento. Así como los apóstoles lo practicaban ya en tiempos de Cristo, así también lo aprendieron ellos y lo comunicaron a otros. El apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 5, en los versículos del 14 al 16, nos dice lo siguiente: ¿está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y le unjan con óleo, es decir, con aceite, en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense pues mutuamente sus pecados, y oren los unos por los otros, para que sean curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Este sacramento del orden sacerdotal que recibimos nosotros y que se nos comunicó a través de la imposición de las manos, nos da también el poder entonces de ejercer lo que los apóstoles ya ejercían, que es el sacramento de la misericordia de Dios para la sanación de las personas en su iglesia, en la iglesia de Jesús, en la iglesia católica. Nosotros no lo hacemos como un show, nosotros no lo hacemos para lograr aplausos y reconocimiento de la gente, nosotros lo hacemos ejerciendo la misma misericordia que ejerció Jesucristo nuestro Señor cuando sentía compasión por las personas que sufrían muchos padecimientos de salud y simplemente los curaba. Este sacramento ha tenido muchísimos resultados y ha tenido muchos milagros como producto precisamente de la acción del Espíritu Santo a través de la imposición de las manos, a través de la confesión, a través de la unción con este aceite consagrado. El sacramento de la unción de los enfermos tiene una doble finalidad. Prepara a bien morir a la persona si es que ya Dios ha tomado la decisión de llevar a esta persona consigo para la eternidad, y esa parte del sacramento se conoce como la extrema unción. Con ella recibe el enfermito el poder apostólico, que es la misma misericordia de Dios ejercida allá en el Gólgota, cuando al buen ladrón que se arrepintió, Dios le perdonó todos sus pecados y le permitió entonces, sin pasar por el purgatorio y por supuesto sin condenarse, que llegara al paraíso. Eso mismo sucede en el sacramento de la unción sacerdotal. Eso mismo sucede en el sacramento de la unción de los enfermos, cuando el sacerdote unge al enfermito y le concede el perdón apostólico para que ya entonces las penas temporales por sus pecados queden perdonadas y que Dios en su misericordia lo acoja en el reino de los cielos. Y la otra parte de este sacramento de la unción de los enfermos es aquella en la que, como nos dice el apóstol Santiago, se unge a la persona con aceite, se ora con fe sobre él, se le perdonan sus pecados, es decir, primero se sana su alma y se confía a la misericordia de Dios para que, si es su santa voluntad, lo sane también del cuerpo. Y como decía, muchos milagros se han efectuado como parte de este sacramento tan hermoso en el que se sigue ejerciendo la misericordia de Dios
a través de la unción de los enfermitos. Allí entonces, en ese sacramento queda expresada plenamente la misericordia de Dios y también el poder misericordioso de Dios, que en su gran amor sana a aquellos que están padeciendo toda clase de enfermedades. Los sacerdotes, pues, a través del orden sacerdotal, por medio de la imposición de las manos, que es el vehículo a través del cual el Espíritu Santo ejerce la sucesión apostólica, recibimos el poder de celebrar la Eucaristía in persona Christi, de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Recibimos también el poder de perdonar los pecados por el ruaj, por el soplo del Espíritu Santo, como ya lo veíamos en Juan 20, del 21 al 23. Recibimos también el poder sacerdotal para ejercer la misericordia de Dios a través de este sacramento especial de la unción de los enfermos, bien para preparar a la persona a bien morir a través de la extrema unción, o bien para que en la misericordia de Dios esta persona recobre la salud. Y los otros sacramentos también los podemos celebrar nosotros los sacerdotes, entre ellos el sacramento del bautismo, el sacramento del matrimonio, son también sacramentos que nosotros podemos celebrar y que celebra también el diácono. El diácono, como el tercer orden sacerdotal de Cristo, tiene la facultad también de recibir el poder del Espíritu Santo para celebrar entonces el bautismo y el matrimonio. Y el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento de la confirmación son sacramentos que están reservados al obispo. El obispo puede darle la facultad a un párroco, a un pastor, no a un pastor evangélico, no a un pastor protestante, sino a un pastor verdadero, a un sacerdote. El obispo le puede dar la facultad al sacerdote, al párroco, para que en diversas circunstancias, según las necesidades pastorales, le confiera a las personas el sacramento de la confesión, el sacramento de la confirmación. Pero el único sacramento que está reservado solamente a los obispos es el sacramento del orden sacerdotal. Un sacerdote no puede ordenar a otro sacerdote, solamente los obispos que tienen la plenitud sacerdotal. Pues con esta instrucción vamos a dejar por terminada la catequesis de este día y los invito a que sigan ustedes con mucha alegría, enamorándose mucho más de su fe cristiana católica, para que sigan amándola y para que la sigan también defendiendo y dando a conocer a otros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Feliz semana! Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.